Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Dios los bendiga a todos. Por este lado, el Padre Juan Reyes Fabián Beltrán, de nuevo con ustedes para contradecir las mentiras de Jaciel Rodríguez. Ya ustedes lo conocen, porque el primer video que edité pues fue justamente refutando algunas mentiras que él dice. Pero no se preocupen porque este hombre es un gran enemigo de la iglesia, es un anticatólico y todas sus redes, todos sus videos van a estar en la gran mayoría repletos de esas mismas mentiras que ya él sabe decir. No puede decir otra cosa. Aquí, por ejemplo, él te está presentando, te va a presentar, según él, tres verdades que la Biblia afirma sobre la Virgen María. Yo, con textos bíblicos, pues les mostraré que él está equivocado, que dice cosas que no son, que distorsiona la palabra de Dios para hacerla que ella diga lo que a él le compete, lo que a él le conviene. Vamos entonces a ir pausando como de costumbre su video, pues, y vamos a ir pues viendo las cosas que él va diciendo, cómo pues dice esas grandes mentiras y la dice como si fueran verdades a un grupo de personas que él tiene en la red y que lo siguen. Así que vamos hoy nosotros a desvelar todas esas mentiras y ver cuál es la verdad que nos anuncia el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces es justo que empecemos a escucharlo y ver que él pues está equivocando en lo que dice. Escuchémoslo. María fue una joven humilde y sencilla, la cual halló gracia delante de Dios y fue escogida por Él para traer al mundo a Jesús en forma humana. Ella fue valiente al obedecer el mandato de Dios, aun cuando eso le podía costar su propia vida. Ella misma se llamó la sierva del Señor y sus virtudes de devoción y consagración a Dios deben ser imitadas por todas las mujeres cristianas. Pero hay un gran problema, y es que muchos hoy en día oran a ella, la llaman Virgen María y creen que ella intercede a Jesús por ti y por mí. Bien, queridos hermanos, hermanas, sí, tiene razón. Dice él, hay muchos, pero él sabe quiénes son, él sabe que somos la Iglesia Católica. Y te voy a decir lo siguiente, sí, los católicos oramos pidiendo intercesión a la Santísima Virgen María. Eso es una gran realidad. Y es justamente porque la fe de nosotros, los católicos, alcanza para creer que ella es virgen intercesora y que está estando al lado de Dios, junto a Dios, orando, intercediendo, puede también interceder por la humanidad. Los católicos oramos pidiendo intercesión a la Santísima Virgen María, porque la fe de los católicos alcanza para creer que María es virgen intercesora y que por tanto, si está en el cielo junto a Dios, puede interceder por la humanidad, no por mí y por ti, sino por la humanidad, de la misma manera que ya lo hizo en las bodas de Caná, allá en Génesis, en Juan 2:3. Nosotros lo creímos, lo creemos y lo creeremos. Y además de eso lo afirmamos. Y la Biblia nos dará la razón. Vamos a seguir oyendo lo que dice este hermano. Pero, ¿y si eso no es lo que la Biblia dice? ¿Es correcto llamarla hoy Virgen María? ¿O será que ella no fue más virgen? Te invito a ver 3 verdades que enseña la Biblia acerca de María. Quiero hacer de conocimiento lo siguiente. Jesús fundó una sola iglesia, de eso estamos seguros. Una iglesia indestructible, Mateo 16:18. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si usted cree en Cristo, tiene que creerle a Cristo. Siendo así, esa iglesia que Cristo fundó
tiene que permanecer hasta el día de hoy. No pudo haber sido destruida. Tiene que permanecer hasta el día de hoy. Ahora bien, los escritos del Nuevo Testamento fueron prácticamente desde el año 40 hasta el año 90. Tuvieron que ser obligatoriamente miembros de la iglesia, sus escritores. Por tanto, lo que escribieron no era más que lo que predicaban. Lo que predicaban no era más que lo que la iglesia predicaba, lo que la iglesia enseñaba. La iglesia reunió los cientos de libros que se habían escrito, los examinó cuidadosamente, tratando de que esos libros no se contradigan a sí mismos, no contradigan ninguno de los otros libros encontrados, ni tampoco contradigan ningún libro del Antiguo Testamento. Entonces la iglesia los examinó cuidadosamente, los interpretó. De ellos seleccionó 27 libros, los unió al Antiguo Testamento y en el año 382 el Papa San Dámaso I los presentó al mundo como palabra de Dios. Estoy diciendo esto justamente porque a los protestantes como que se les olvida que el Nuevo Testamento es de la iglesia y no es de ellos. Dice él, te invito a ver 3 verdades. Me gusta esta palabra, 3 verdades que enseña la Biblia acerca de María. Vamos a ver cuáles son esas 3 verdades, según él, no según la Biblia, según él. Primero, es un error llamar virgen a María. La Biblia nos enseña que después de que María dio a luz a Jesús, ella tuvo relaciones sexuales con José, su marido, y tuvieron hijos e hijas. Mateo 1:25 dice estas palabras: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Después en Mateo 13:55 la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús y al conocerle decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero eso no es todo. Jesús también tuvo hermanas aparte de esos 4 hermanos varones. En Mateo 13:56 la gente se preguntaba: ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así que María tuvo con José su esposo hijos e hijas después del nacimiento de Jesús. Por eso llamar a María actualmente virgen es un gran error, pues ella no lo fue más. No es un error llamar virgen a María, de ninguna manera, porque ella sí que lo fue. El problema es que a los protestantes les falta fe para creerlo. Estuvo profetizado esto ya por Isaías, cuando dijo: pues bien, el Señor por su cuenta va a darles una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos hermanos, hermanas, la señal aquí es doble, no es una sola, es doble. Primero, la doncella está encinta. Significa que si es doncella, es virgen antes. Ella está encinta, es virgen durante, está encinta. La virgen, la doncella, está encinta. Recuerden que la doncella, lo mismo que la virgen, está encinta. Entonces, quiere decir que es virgen durante el parto. Y luego dice, la doncella dará a luz, porque dice, la virgen está encinta y va a dar a luz. ¿Quién va a dar a luz? La virgen. Pues también es virgen en el parto y virgen después del parto. Yo entiendo que eso es lo que significa, que ella es virgen antes, durante y después del parto. Yo creo que hasta aquí todo está bien y no hay problemas con algunos protestantes. El problema es que el protestante o al protestante le hace falta fe para creer en la permanencia, en la virginidad
de María, o sea, la permanencia en la virginidad de María. La Biblia no enseña mentiras. Mentira enseñan los protestantes. ¿Dónde dice la Biblia que María y José tuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos e hijas? Esa es una blasfemia y una gran mentira protestante. Una mentira que los protestantes han arrastrado durante 500 años. Y no le vale que le digan que no. Ellos siguen arrastrando lo mismo, la misma mentira. Malinterpretan Mateo 1:25. ¿Por qué Mateo 1:25 dice, y no la conocía? En otra versión va a decir, no la conoció, hasta que ella dio a luz y le puso por nombre Jesús. En la Biblia estamos conscientes de que conocer muchas veces está significando que tuvieron relaciones sexuales. Por ejemplo, en Génesis 4:1, pues Adán conoció a Eva, pero de una vez te va a dar el fruto y dio a luz a. Después, 4:17, si mal no recuerdo, Caín conoció a su mujer y dio a luz a. Después, 25, otra vez volverá a decir el Génesis, volvió Adán a conocer a Eva y tuvo más hijos. Pero también dice de Samuel lo mismo. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, vuelve otra vez a decir que Elcaná conoció a su mujer, que fue Ana, ¿verdad? Y esta dio a luz a Samuel. Entonces yo quiero que ustedes se fijen bien qué pasó después que Adán conoció a Eva, qué pasó después que Caín conoció a su mujer, qué pasó después de que Elcaná conoció a Ana, y miremos a ver si lo dice de José, que José conoció a María y dio a luz a. Eso no lo dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, en el conoció, que ya hemos dicho, sí dice la Escritura, conoció a su mujer y dio a luz a. Pero aquí en el Nuevo Testamento, en ningún sitio vamos a encontrar que diga José conoció a María y ésta dio a luz a. No lo vamos a encontrar. Queridos hermanos, en la Biblia, cuando dice hasta que, porque ese es el otro problema, dice conoció, no la conocía hasta que. Y ellos entienden que si dice hasta que, significa que después de ahí, entonces sí. Pero en la Biblia, cuando se dice hasta que, indica el final de un periodo en la vida de una persona. Para los protestantes, el hecho de que el evangelio diga no la conoció hasta que, entonces el hasta que para ellos significa que después de que María dio a luz, empezó a tener relaciones sexuales con José y tuvieron hijos e hijas. Aunque la Biblia no lo diga, ellos lo suponen. Lo suponen. Pues yo le voy a mostrar que hasta que no significa que después sí. Si ustedes leen, por ejemplo, Génesis 3:19, Segunda de Samuel 6:23, 1 Corintios 15:25 y el Salmo 110:1, ustedes se darán cuenta que el hasta que no significa que después de, entonces sí. Entonces, ese versículo en cuestión, Mateo 1:25, se pone para indicar que se cumplió la promesa que había dicho el profeta Isaías sobre la Virgen, que nacería, o sea, sobre el niño, que nacería de una virgen. La Virgen está encinta y dio a luz. Entonces, eso justamente, si ustedes leen los versículos anteriores al versículo 25, se va a relatar que se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Entonces, para que se cumpliera, por eso dice, termina diciendo ese capítulo, y no la conocía hasta que dio a luz. Solo eso es para indicarnos que se cumplió la promesa del profeta Isaías.
Lean, por ejemplo, del versículo 20, desde el versículo 20, y ustedes se darán cuenta de eso. Léanlo desde el versículo 20 y se darán cuenta de esa realidad. Tú citaste a Mateo 3, 55, 56, que es la misma lectura que Marcos 6, 3. Dicen, porque Jesús fue a predicarle con una sabiduría extraña y dice, ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas y sus hermanas no están entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Ok, ahí menciona 4 hermanos y hay unas hermanas, que son más de una porque lo menciona en plural, que no se menciona su nombre. Pueden ser 2, pueden ser 3, 4, 5 o no se sabe cuántas. Hay protestantes que se atreven a decir que son 4 porque parece que ella tenía un varón, una hembra, un varón, una hembra. Entonces, si menciona 4 varones, ellos entienden que también tuvo 4 hembras y que tuvo 8 hijos. Algunos dicen eso. Los protestantes son sola Biblia, pero muchos no la saben leer. Son sola Biblias, pero en la gran mayoría no la saben leer. Les voy a mostrar de quiénes son Santiago, José, Simón y Judas. Se lo voy a demostrar. Pero primero quiero aplicar una lógica. La lógica es buena hoy, la lógica es buena. Miren una cosa, una mujer hebrea fértil puede tener muchos hijos. Recuerden bien que para los judíos tener muchos hijos es tener una gran bendición de parte de Dios. Por lo tanto, la mujer no rechaza tener hijos. Cuanto más, mucho mejor. Entonces, vamos a ver esto. Mientras que cuando la visita de los magos, o sea, miremos que la visita de los magos, Jesús tenía más de 1 año y tenía posiblemente menos de 2 años o estaba ya al cumplir los 2 años. ¿Por qué? Porque Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. Eso significa que él sabía que el niño todavía no había cumplido los 2 años o ya había cumplido los 2 años y que matando a todos esos niños ahí mataba a Jesús. Ahora bien, después de la muerte de Herodes, dice el Evangelio, después de la muerte de Herodes, que debió ocurrir unos 2 años después, según los estudiosos, 2 años después, entonces María tiene que volver de Egipto otra vez, porque Dios le dice a José, toma al niño y a su madre y vuelvan de nuevo porque ya murió Herodes, el que lo quería matar. El ángel del Señor le dijo eso a José, estando en Egipto. Toma al niño y a su madre. Si dice toma al niño y a su madre, entonces se supone que María no estaba embarazada cuando la visitaron los magos y que durante el tiempo que estuvieron en Egipto tampoco no tuvo ningún hijo, que por lo menos 1 o 2 debía tener. 1 o 2 más debía tener, porque ya eran 4 años. Sin embargo, no tenía ningún otro niño. Todavía 4 años ya tenía Jesús y María no tenía otro hijo. Entonces, eso significa que no lo tenía. O sea, que ella todavía, José, no la había tocado. Porque de haberla tocado en un tiempo donde no hay métodos de prevención de los niños, y posiblemente ese no era el objetivo, porque una mujer en Jerusalén no previene los hijos. Bueno, pues bien. Ahora bien, en el Evangelio de Lucas se narra un episodio importantísimo. Lucas 2, 41 al 51. Tenía Jesús 12 años ya. Subieron con él a Jerusalén. Yo le preguntaría a un protestante, ¿cuántos niños ya debió tener María cuando Jesús tenía 12 años? ¿Cuántos niños debió tener ya María? Porque caramba, ella no era infértil, José, ella tampoco era estéril. José, según los protestantes, desde que ella tuvo a luz
dio a luz a Jesús, empezaron a tener relaciones sexuales, no había método de planificación. ¿Cuántos niños debió tener? Yo entiendo que contando a Jesús, debió tener algunos 6 niños, por lo menos. Eso es por ser un poquito generoso con ella. 6 niños, incluyendo a Jesús. Se cumpliría entonces lo que dice el protestante, aunque todavía faltaría uno para cumplirse la cantidad que ellos dicen. 4 varones que tuvo y todavía una hembra, bueno, 5 varones con Jesús, y vamos a contar a Jesús también, serían 5 varones con Jesús y una hembra, todavía le falta alguna más, ¿verdad? Si decimos 6 niños, eso es buscando la lógica que estamos. Recordemos el texto citado por el protestante, Mateo 13, 55 y 56. Y no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y no están entre nosotros sus hermanas. Todavía le falta alguno para tener. Pero sucede que van a Jerusalén y solamente van Jesús, María y José. ¿Dónde están los otros hermanos? No lo ha tenido todavía. Significa que José no la ha tocado en 12 años. Señores, busquen la lógica, lean la Sagrada Escritura y busquen la lógica. No la ha tocado en 12 años, todavía son ellos 3. Entonces, a no ser que el protestante tenga razón, en cuanto a Santiago, Simón y Judas, que son discípulos del Señor, yo preguntaría, ¿por qué ningún hermano de Jesús fue apóstol o por lo menos discípulo, seguidor de Jesús? A no ser que ellos tengan razón y Santiago el discípulo, Simón el discípulo, uno de los dos porque eran 2 Simón, Judas, uno de los dos porque eran 2 Judas. Vamos a ver entonces. Otra lógica. Si Jesús tuvo más hermanos carnales, ¿por qué Jesús la entrega a Juan y éste se la lleva a su casa? Juan 19, 26, 27. ¿No será porque, según la tradición judía, una madre que queda sin esposo solamente es bien vista a los ojos de los judíos si por lo menos tiene un varón que la represente? Y ya José no estaba. Y lo único que a ella le queda es el hijo varón que la representa, pero está a punto de morir en la cruz. Si María hubiese tenido 6, 7, 8 hijos, como dicen algunos protestantes, caramba, no era necesario que la entregue a Juan. ¿No lo creen ustedes? El sentido teológico, sí, el sentido teológico es diferente del sentido social, humano, como tiene, pero el sentido teológico entonces es que si se la entregó a Jesús, a Juan como madre, ¿a quién está representando Juan? A toda la humanidad. Si tú quieres ser discípulo amado, entonces llévate a María a tu casa también. Bien, eso es la lógica. Ahora le voy a mostrar quiénes son los famosos hermanos de Jesús. Y yo quiero que ustedes ahí tomen su cuaderno y empiecen a anotar la cita para que después confronten, busquen, sumen, resten, multipliquen y vean que esos hijos, que menciona, no son hijos de María, son parientes de Jesús, pero no son hijos de María. Vamos a ver, por ejemplo, Santiago. Santiago, Mateo 4:21, dice que es hijo de Zebedeo. Ya después les voy a mostrar quién es la madre. Hay otro, Santiago, que dice que es hijo de Alfeo, en Mateo 10:3. Mateo 4:25 dice de un Santiago que es hijo de Zebedeo. Entonces, la madre se la mostraré después, no se preocupen. Y en Mateo 10:3 dice que otro Santiago hay que es hijo de Alfeo, no de María. Entonces diría los protestantes, es que María tuvo con Zebedeo y también tuvo con Alfeo. Eso es una barrabasada el que lo diga. Vamos a ver José. Entonces, capítulo 27, versículo 56. Se menciona una María que no es María, la madre de Jesús, porque ustedes van a leer
antes y después del versículo 56 y se van a dar cuenta que esa María no es la madre de Jesús. Y dice que ella es la madre de Santiago y de José. Ah, pues ya encontramos la madre de uno de los Santiago, ¿verdad? Puede ser la madre de Santiago, el discípulo de Jesús. María, madre de Santiago y de José. Y sería entonces el José que estamos mostrando, porque no hay otro. No hay otro. Entonces ya nosotros sabemos que ese José no es hijo verdadero de María, es hijo de otra María que no es la madre de Jesús. Simón, vamos a ver a Simón. Aquí vamos a ver a 6 Simón que menciona la Sagrada Escritura. Vamos a ver de esos 6 Simón quién será el hijo de María. Primero, Mateo 16, 17. Simón, hijo de Jonás, a quien Jesús llamó Pedro. Simón Pedro. ¿Sería ese el hijo de María? Yo no lo creo. Yo no creo que Simón Pedro sea el hijo de María, o sea, Pedro, a quien Jesús le encargó la iglesia. No dice, no hay señales de que ese Pedro sea el hijo de María, Simón. Pero ¿qué sucede? Que hay otro Simón. Mateo 26, 6, que es lo mismo que Marcos 14, 3. Habla de un Simón el leproso. Quizá ustedes crean que ese Simón el leproso sea el hijo de María. Yo no lo creo, no lo creeré. No creo que Simón el leproso sea el hijo de María. Ustedes siempre lean antes y después para que vean el texto y entonces puedan sacar las conclusiones. El tercer Mateo se menciona el Simón, en Mateo 27, 32. 27, 32. Y Marcos 15, 21, habla de Simón de Cirene. Ese fue el que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Entonces se supone que era de Cirene, no era judío, pues también ese está descartado. Está descartado. Entonces el número 4, el Simón número 4, se narra en Lucas 7:40. Simón el fariseo, bueno, pues cuidado si es ese, el hijo de María. Simón el fariseo. Así se apodaba, Simón el fariseo. Yo no sé, lean antes y después, recuerden el versículo, lean antes y después para ver si ese Simón es hijo de María. Luego hay otro Simón que se narra en Marcos 3, 18. Simón el cananeo, ya esto lo dice claro, es cananeo, no es el hijo de María porque incluso es cananeo este Simón. Por lo menos si hubiese dicho de Nazaret o algo así, pero no, es cananeo. Lo descartamos inmediatamente. En Lucas 6, 15 se narra el otro Simón, que es Simón el celote. Algunos siempre lo comparan con Simón Pedro en la prédica, pero Simón el celote es otro. Ahora yo se lo dejo para que ustedes vean, lean los versículos antes y después del versículo mencionado, para que ustedes vean si es hijo de María o no. Si no, entonces descartamos ninguno de esos Simón es hijo de María. Uno de ellos tiene que ser pariente de Jesús, pero no hijo de María. Ahora vámonos con Judas. Judas, se mencionan 2 Judas. Judas Iscariote, ya al final en Juan 6:71 va a decir que es hijo de Simón Iscariote. ¿Se entiende? Entonces tampoco usted no va a decir que estuvo con ese Simón, que es el otro Simón que yo no mencioné cuando le estaba hablando de los Simones. ¿Me entiende? Ese Simón. Entonces serían 7 Simones que menciona la Sagrada Escritura. En Mateo 10:9, que habla de Judas Iscariote, 10:4, que habla de Judas Iscariote, y luego Juan 6:71 habla de que ese era hijo de Simón Iscariote. Luego también tenemos a Lucas 6:16, que habla de Judas, hijo de Santiago. ¿Qué Santiago sería? ¿Sería Santiago el hijo de María? Entonces Judas sería nieto. ¿O sería Santiago, cuál de ellos? ¿El de Alfeo? ¿O el hijo de Zebedeo? ¿Cuál de ellos? Vamos a ver, cuidado si entonces Judas es nieto de María. Cuidado, no sé. Pero ustedes miren a ver, ahí están todos esos y ustedes verán si verdaderamente son
discípulos de Jesús o no. Posiblemente algunos preguntarán, ¿pero por qué entonces dice hermanos? Y yo le diré, porque no existía la palabra primos, ni sobrinos, ni tío en el idioma hebreo. Hay Biblia posiblemente que ya sí mencione la palabra tío, pero eso depende de la traducción, eso es problema de la traducción. Y ya pueden poner primo, ya pueden poner prima. Yo recuerdo que una persona me dijo en la Biblia, pero aquí dice que María visita a su prima. Yo dije, sí, pero eso es el título. El título no era parte del texto, el título se colocó después. En el título, para poner, dicen, María visita a su prima, Isabel, pero no es que lo dice el texto. Y si lo dice el texto, algún texto en alguna Biblia, recuerden que eso ya es problema de la traducción, porque ya si se sabe que son primas, ya lo ponen inmediatamente prima. Entonces, está comprobado que esos hermanos eran solamente parientes de Jesús, eran familia, no hijos de María, no eran hermanos de sangre. Miren cómo se hubiese dicho si eran hermanos de sangre. Hechos 13:1. Va a decir hermano de leche. Hermano de leche es la palabra que se utiliza para decir que son hermanos, hijos de la misma madre. Porque recuerden que en el lenguaje hebreo, hermanos eran todos los miembros de una misma familia y todos los miembros de una misma tribu. Por eso a esos 4 que eran parientes de Jesús, lo llaman hermanos. Cuando es hermano, hijo de la misma madre, Hechos 13:1, va a decir hermano de leche, hermanos de leche. Eso no se encuentra para hablar de los hermanos de Jesús. Ahora bien, queridos hermanos, hay otros hermanos también. En Juan 20:17, por ejemplo, cuando Jesús resucita y se encuentra con Marta y le dice, ve y di a mis hermanos, o sea, la manda como misionera, le dice, ve y di a mis hermanos. Yo le pregunto, póngase usted en los zapatos de ella, ¿cómo le diría? Señor, ¿cuáles? Porque si él tenía los discípulos que ya eran tratados como hermanos y a la vez tenía hermanos carnales, ella tenía que confundirse. Ve y di a mis hermanos. ¿Cuáles, Señor? ¿Cuáles? ¿A los hermanos de sangre o a los hermanos de fe? ¿A cuáles hermanos voy? Pero ella no preguntó. ¿Y a dónde fue? Adivinen. Fue donde los discípulos, donde los apóstoles. A ellos fue que fue. No se dirigió a donde los hijos de María, que según los protestantes existen. Y otro texto, 1 Corintios 15:6, después se apareció a más de 500 hermanos. ¿Eran hijos de María? ¿Hermanos de Jesús? Porque si siempre que la Biblia diga hermanos de Jesús, significaría que son hijos de María, entonces ¿en qué tiempo? No había tiempo ni siquiera para que María tuviera esos 4 hijos o esos 8 hijos que dicen algunos, o sea, los 4 hijos varones más las hembras, desde los 12 años de Jesús hasta su muerte a los 33 años. Caramba, usen la lógica también, por lo menos, no solamente el texto de Juan 1:25, sacándolo del contexto, termina un periodo de la vida de María en el que se muestra bien claro que se cumplió la promesa de Isaías. Y por eso es necesario leer desde el versículo 20 en adelante, no solamente el versículo 25, para que lo entiendan. Ahora bien, queridos hermanos, hermanas, vamos a seguir huyendo a este hermano con la segunda verdad, la segunda verdad. La segunda verdad que la Biblia declara acerca de María es que ella no salva, sino que ella reconoció que necesitaba un Salvador. Estando ella embarazada del niño Jesús, visitó a su prima Elizabeth, y al verla, María le dijo a su prima, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Cuando Dios es el Salvador de alguien, eso quiere decir que la persona se considera perdida y por lo tanto necesita un Salvador. Igualmente, Cristo no aceptó que María fuera más bienaventurada o privilegiada que los que oían la palabra de Dios y la guardaban.
una mujer de la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso María fue solamente un vaso usado por Dios para cumplir un propósito, pero no puede salvarnos, ni es más importante que nosotros, también hijos de Dios. La segunda razón de este hermano nuestro protestante es demasiado pobre, ya que no da citas bíblicas que compruebe lo que dices. A pesar de que dices que la Biblia dice, ella no salva, pero eso es una calumnia protestante, ya que eso no lo enseña la iglesia. Bajo ninguna circunstancia la iglesia nunca ha enseñado eso. Y luego dice él, ella reconoció que necesitaba un Salvador. Ese es el disparate más grande que yo he escuchado. Ella reconoció que necesitaba un Salvador. Querido hermano, para que no sea esto un disparate, por lo menos muéstrame citas bíblicas. Muéstrame citas bíblicas para confirmar eso. Por el contrario, yo te daré algunas que dicen lo contrario. Anótalas, por favor, y luego medítala en tu interior. Lucas 1:26. Lucas 1:26. Para darle la gran noticia, señores, la visita a un arcángel. Yo no sé si esto es mucho o para ti es nada. Que la haya visitado un arcángel para darle una noticia de Dios cuando Dios podía dársela de muchísimas otras maneras. Pero la visita a un arcángel si eso no es algo para ti, pues apaga y vete, como dice el dicho. 1:28. Se le saluda como a una reina. Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Se le saluda como a una reina y se le proclama llena de gracia. Yo no sé si tú entiendes lo que significa llena de gracia. Y además de eso se le da la noticia, dice, el Señor es contigo. El Señor está contigo. Ustedes no ven que ninguna de estas palabras están pronunciadas en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, está contigo. Ha hallado gracia ante Dios. Mi querido hermano, ¿eso te parece poco? 1:30. Ha hallado gracia ante Dios. ¿Eso te parece poco? ¿Que ella ha hallado gracia ante Dios? ¿Te parece poco? 1:35. Ella es esposa del Espíritu Santo. Eso con tal que tú entiendas lo que dice en ese versículo. El Espíritu del Señor descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mi querido hermano, traducido al español, te tomará por esposa. Traducido, te tomará por esposa. Por eso, ella es esposa del Espíritu Santo. Caramba, ¿eso te parece poco? 1:42, Isabel dice que ella es bendita entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Pero eso a Ciel le parece poco. 1:43, Isabel la llama la madre de mi Señor. Y ustedes averigüen si ese Señor está con S mayúscula o con S minúscula. Y si está con S mayúscula en tu Biblia, significa mi Señor, mi Dios, lo mismo. Su Señor era Dios y ella la llama la madre de mi Señor. 1:45, Isabel la llama bienaventurada o dichosa. Bienaventurada o dichosa la llama Isabel. 1:48, María dice que él ha mirado su humildad y por eso la ha favorecido, porque él ha mirado su humildad.
1:48, María dice, desde ahora todas las generaciones me felicitarán o me llamarán dichosa o me llamarán bienaventurada, dependiendo de la versión bíblica. Todo esto, así ¿te parece poco? 1:49, María dice, en mí obró grandes cosas el poderoso. ¿Tú sabes lo que son esas grandes cosas? Son cosas que sobrepasan a nuestro entender, a nuestra inteligencia, a nuestra humanidad. Trasciende lo que nosotros somos. No somos capaces de imaginárnoslo ni siquiera. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. 1:52. Bajó del trono a los poderosos y levantó a los pequeños, dice María. Jaciel, yo no sé si todo esto te parece tan poco, que al final de cuentas ella para ti es simplemente un vaso, que al final tú no dijiste lo que dicen todos los protestantes, tú no lo quisiste decir, dicen un vaso desechable. ¿Te parece ella un vaso desechable que simplemente como ese vasito donde tú te bebes el té y cuando termina lo tira al zafacón? ¿Crees que Dios es así? Pero si te parece poco todos estos versículos que te di y todas estas palabras ya pronunciadas por Dios o pronunciadas por los humanos o pronunciadas por ella misma, si todo eso te parece poco, entonces lee a Génesis 3:15 y compáralo con Apocalipsis 12:1 y siguiente. Por favor, hazlo. Y luego entonces medita y cuando vuelva a hacer otro video de esto, no diga todas esas cosas que no son verdad. Tú dices, cuando Dios es salvador de alguien, eso quiere decir que la persona se considera perdida y por lo tanto necesita un salvador. Mi querido hermano, ahora vuelvo y te repito lo que te dije antes. Ese es el disparate más grande que yo he oído en toda mi vida. María se concibe sin la mancha del pecado original. María es concebida sin la mancha del pecado original. Y si eso es así, mi querido hermano, entonces ella es pura desde antes de nacer hasta su muerte y hasta hoy. Ella es concebida sin la mancha del pecado original, es decir, es salvada por Dios desde su concepción. Es salvada por Dios desde su concepción, no que ella es salvada cuando María dijo eso. No es cuando María dijo eso que ella es salvada. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Cuándo la salvó? Desde su concepción ella es salvada. Entonces, cuando Dios es salvador de alguien, significa que Dios ha cumplido su promesa en Números 6:25. Eso es lo que significa. Significa que Dios es misericordioso, que Dios es bueno y me salva sin la necesidad de que yo se lo pida. Es un don, una gracia que ella tiene que ningún ser humano ha vuelto a tener después de ella. Tú dices, Cristo no aceptó que María fuera más bienaventurada o privilegiada que los que oían la palabra de Dios y la guardaban. Y para esto cita a Lucas 11:26. Pero qué mala interpretación de ese versículo tú haces, Jaciel. Qué mala interpretación. Qué manera de leer la palabra de Dios. Caramba, es verdad que ustedes son fundamentalistas y que son sola Biblia, pero por lo menos piensa lo que dices o lo que va a decir antes de decirlo. Jesús no va a despreciar a su madre, pero ¿cómo te parece que Jesús va a despreciar a su madre? La palabra de Jesús no son despreciativas, no. Si él hiciera eso, estaría echando por tierra lo dicho por el ángel que la llamó llena de gracia, ¿no te das cuenta?
Y además de eso, y luego le confirmó que el Señor estaba con ella. Pero ¿cuándo? ¿Desde cuándo está con ella? Desde su concepción, Jaciel. Desde su concepción, por toda la vida, el Señor está con ella. Está o es con ella. Además de eso, si Jesús hacía eso, iba a borrar la palabra de su propia madre cuando dijo, todas las naciones me llamarán bienaventurada. O iba a borrar la palabra de Isabel, que la llamó bendita entre todas las mujeres. Y además de eso la llamó la madre de mi Señor. Así él. Y todos los que me vean y escuchen, cuando la mujer dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, está dando ya cumplimiento a la profecía de la misma María cuando dijo, todas las naciones me llamarán bienaventurada. Ella es la primera que lo hace. Y cuando Jesús le dice a la mujer, mejor, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, no le está diciendo a la mujer que está equivocada, no. Le está diciendo que María es más bienaventurada por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, Lucas 1:26, que por haberlo parido y amamantado. Pues muchas parieron, amamantaron, paren y amamantan hoy, parirán y amamantarán en el futuro, y eso no las convierte en bienaventuradas. Pero las que escuchan la palabra de Dios antes, ahora y después, y la ponen en práctica, la guardan, siempre serán bienaventuradas. Eso es lo que Dios está diciendo, lo que está diciendo Jesús a través de ese versículo. Eso es lo que María proclama después de la palabra de Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Aquella mujer la está enalteciendo, claro está. Jesús la está corrigiendo. María es más bienaventurada por escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica, que por haberlo amamantado y por haberlo parido. Eso es lo que está diciendo. No te vayas tan lejos a otra cosa, distorsionando el evangelio para hacerle creer a tus seguidores que María no es nadie, que es igual que tú. No, no es igual que tú, Jaciel, o tú no eres igual que ella. María tiene 3 gracias que no la tuvo ninguna mujer ni la tendrá ni ningún ser humano. Desde Adán hasta que se termine el mundo, ninguna persona tendrá las 3 virtudes que tuvo la Virgen María. Primero, hija de Dios. Tercero, bueno, eso somos nosotros también, pero no como ella, no a la altura de ella. Madre de Dios, ningún ser humano lo es, madre de Dios. Y esposa del Espíritu Santo, nadie lo es, solo María cumple con estas 3 virtudes. Tú dices, María solamente fue un vaso usado por Dios para cumplir un propósito. Qué pena, Jaciel. Tanta gente se está alimentando de tus mentiras. Yo le pregunto a ustedes, después de todo lo que les he mostrado y ustedes han escuchado, ¿la considerarán un vaso desechable usado por Dios y que luego lo tiró a la basura como si no fuera nada, que ya se olvidó de ella y ella para él ya no significa nada? Como el hombre que coge a una mujer, la embaraza y después se olvida de ella y se olvida de su hijo. No, Dios no es así, querido hermano. ¿Será verdad que la que se creyó mirada y bienaventurada realmente ahora no lo es? Hay que seguir creyendo a los de Mateo 7:21 y a los de segunda de Corintios capítulo 11 versículo 15. Hay que seguir creyendo esto. Tú dices, pero no puede salvarnos ni es más importante que los demás. Importante que nosotros, dice, no es más importante que nosotros, también hijos de Dios. La iglesia nunca
nunca ha predicado a María como salvadora. Nunca, pero yo no sé de dónde si él se inventa estas cosas. Pero sí que le da una importancia y crees que ella es más importante incluso que Abraham, Isaac y Jacob, considerados los padres de Israel. Más importante que Moisés, que fue el libertador del pueblo de Dios. Más importante que los profetas que anunciaron por muchos siglos la palabra de Dios. Más importante que el mismo Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús, el que le preparó el camino. Ella es bendita entre todas las mujeres y también de los hombres. Como le dijo Isabel, ella es el camino, el medio, el transporte que Dios usó para que venga a nosotros, para venir a nosotros. Ella es el arca de la alianza del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenía un arca de la alianza que portaba a Dios. Ella es el arca de la alianza del Nuevo Testamento. Pues llevó 9 meses en su vientre al Salvador del mundo, a Dios mismo. Ella es la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, en Apocalipsis 12:1 y siguiente. La madre del que va a regir con vara de hierro los destinos del mundo, en el versículo 5 del capítulo 12 de Apocalipsis. Querido hermano, hermanas, si todo esto le parece poco y a pesar de todo vamos a creer como este hermano protestante que María es un vaso usado por Dios, y él no lo quiso decir, pero ustedes saben que la mayoría de los protestantes dicen un vaso desechable. Entonces, queridos hermanos, ¿qué seríamos nosotros si ella, la madre del Redentor, la madre de Jesús, es eso? Pero vamos a seguir oyendo las mentiras de Jaciel Rodríguez. Y la tercera y última verdad es que María no intercede por nosotros y no es mediadora. Seguramente alguna vez te has tropezado con una compañía a la cual llamas por teléfono y te transfieren de un agente a otro, haciéndote las mismas preguntas por largo rato hasta que por fin te conectas con la persona correcta. Esa es la imagen falsa que muchos tienen del cielo. Piensan que deben orar a María para que ella hable con Jesús y para que Jesús luego le hable al Padre. ¿Verdad que no tiene ningún sentido? María actualmente en el cielo no desempeña ninguna labor distinta a los millones de personas que están allá arriba alabando a Dios junto con ella. Lejos de ponerla a ella como mediadora, la Biblia es bien clara al enseñarnos en 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También Juan 14:13, Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. De manera que tenemos que orar solamente al Padre a través de su Hijo unigénito, Cristo. Y basta, no hace falta otro mediador o mediadora que ore por nosotros. Fíjense que ninguno de los grandes apóstoles de Cristo ordenó a la iglesia orar a María, ni invocarla como co-salvadora con Cristo. No existe en todo el Nuevo Testamento un solo versículo que le dé crédito a María como que ella intercede por nosotros, ni que sea nuestra madre. La iglesia siempre ha creído en la comunión de los santos. Y lo dice justamente en su profesión de fe. Cuando dice creo en el Espíritu Santo, después va a decir en la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Esto no tienen que creerlo ni aceptarlo los protestantes, pues no es su profesión de fe. La iglesia tiene citas bíblicas para comprobar esto que dice en el credo, pero de toda manera ese no es el tema. Vamos a lo que tú dices. Por ejemplo, tú dices, María no intercede por nosotros y no es mediadora. Señor Jaciel,
Nosotros sí creemos en la intercesión, porque no creemos como ustedes que ella está muerta. No solo es la intercesión de María, sino que ella y todos los que creemos que están en el cielo junto a Dios, es decir, los santos, todos interceden. Yo te voy a dar algunas citas bíblicas para ver si es posible que tú creas a la palabra de Dios. Recuerda que no es obligado creer a la palabra de Dios. Si ustedes son protestantes, más por protestar contra la palabra de Dios que por protestar contra la iglesia. Por ejemplo, lee y medita, confronta lo que he dicho con Jeremías 15:1. Eso es del Antiguo Testamento. Con Job 5:1. Con Hebreo 12:1 y siguiente. También lo puede comprobar con el capítulo 11. 1 Timoteo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 25 y 6. Apocalipsis 2:11. Por favor, léete esos versículos, pero no solamente los lea, no le pase por encima como gato en zinc caliente. No, léelos y medítalos. Y también nosotros podemos interceder los unos por los otros. Pero la iglesia, oye bien, Jaciel, la iglesia nunca ha enseñado que María es mediadora. Y recuerda que tampoco lo dejó de ser. Pero la iglesia nunca ha enseñado que María es mediadora. ¿Y por qué digo que nunca lo dejó de ser? Porque ella fue el medio para que el Emmanuel venga a nosotros. Jesús es mediador para que nosotros vayamos al Padre. Y ella fue medio para que el Padre venga a nosotros. ¿Qué le cuesta? ¿Por qué no cree eso? Niega rotundamente que María no intercede por nosotros, pero no da una cita bíblica que lo compruebe. A mí, que no soy sola Biblia, me basta que la iglesia lo enseñe, porque la iglesia, según 1 Timoteo 3:15, es base y fundamento de la verdad. Y si ella es base y fundamento de la verdad, y según Colosenses 1:18 es el cuerpo de Cristo, así es, yo no creo que un cuerpo trabaje sin la cabeza. Y creo que si el cuerpo lo hizo, es porque la cabeza se lo indicó. Entonces a mí me basta en cierto modo que la iglesia lo diga para creerlo, porque soy de la iglesia y creo en la iglesia como que es cuerpo de Cristo. El apóstol San Pablo en 1 Corintios 13, del 9 al 10 y en el versículo 12 dice algo muy importante. Oigan bien, pongan atención y luego ustedes lo leerán después y lo meditarán. Dice él, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Ahora vemos como en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Dice, ahora conozco en un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Querido hermano, esto se aplica a María y a los santos. A María y a los santos. Le voy a explicar un poquito. Cuando Pablo dice, porque parcial es nuestra ciencia y parcial es nuestra profecía, está hablando mientras estamos vivos. Es parcial porque nosotros somos seres limitados. Somos, como decía un filósofo, intradistante. Ahora, cuando venga lo perfecto, ¿cuándo vendrá lo perfecto? Después de que muramos y morimos en santidad. Cuando venga lo perfecto, ya desaparecerá lo parcial. Entonces seríamos más perfectos que mientras estamos en la tierra. Pero tú piensas bien porque piensas carnalmente. Ahora vemos en un espejo mientras estamos vivos, en enigma.
Entonces veremos cara a cara, eso es cuando ya no estemos aquí en la tierra. Ahora conozco de un modo parcial mientras estoy vivo. Pero entonces, ¿qué significa? Cuando haya muerto y sea santo, conoceré como soy conocido. Y por eso te digo, esto se aplica a María y a los santos. No para ustedes, porque para ustedes ellos están muertos. Para nosotros sí, porque nosotros los católicos creemos en Mateo 17:3. ¿Qué dice Mateo 17:3? Ustedes recordarán la transfiguración. Elías y Moisés, que ya tenían los huesos blancos en tiempo de Jesús, estaban vivos. Porque a Jesús no le salieron dos muertos. Ellos estaban vivos y ya habían muerto. Para los protestantes están muertos. Pero sin embargo, Elías y Moisés vinieron a hablar con Jesús en su transfiguración. ¿Qué les parece? Y además de eso, nosotros creemos en Mateo 12, 26 al 27. Jesús hablándole a la gente, diciéndole, poniéndole como ejemplo la zarza ardiente, ya ustedes lo van a leer completo, bien. Jesús le dice a ellos que Dios era padre de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dice, porque no es Dios de muertos, sino de vivos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces significa que Abraham, Isaac y Jacob y todos los antiguos padres de Israel, Abraham, Moisés, Elías, todos ellos viven, no están muertos. ¿Y serán ellos más importantes de María? Entonces María no, María está muerta, los apóstoles están muertos. Tú preguntas, por ejemplo, ¿verdad que no tiene sentido? Porque ha dicho una cosa, un ejemplo ahí, y dice, ¿verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Para una persona que no tiene fe, no tiene sentido. Para una persona que es poco de fe, que es mezquino en la fe, no tiene sentido. Esa mezquindad espiritual no te permite entender la Sagrada Escritura. Pero sí tiene sentido para el que tiene fe. Y si tú tuvieras fe, aunque sea como un granito de mostaza, entonces lo podría creer y para ti entonces tendría sentido. Tú verás, cuando tenga la fe, verás que tendrá sentido para ti. Y va a decir, yo no lo entendía, ahora lo comprendo. Tú afirmas, María actualmente en el cielo no desempeña ninguna labor distinta a los millones de personas que están ahí arriba alabando a Dios junto a ella. A mí me encanta esta parte tuya porque tú crees o hace creer que crees distinto a los demás protestantes. Y a mí me gustó esa parte porque para refutar algo que ni siquiera la iglesia dice, tú estás desmintiendo lo que creen los protestantes. Porque los protestantes no creen que millones de personas están ahí junto a Dios y María con ellos alabando a Dios, porque todos ellos dicen que están muertos todas esas personas esperando la redención. Pero ahora aparece, o tú nos haces creer para refutarnos, que tú también crees, lo mismo que creemos nosotros, que los santos y María todos están allá alabando y bendiciendo a Dios. Pero qué bueno que tú lo crees, porque está cerca entonces. Y además de eso, te voy a decir, al tú afirmar eso, te está creyendo Dios. Te está creyendo Dios. ¿Por qué no haces un evangelio personal? Incluye todas estas cosas que tú crees en un evangelio tuyo. Porque lo dijiste a tus seguidores, que les iba a mostrar 3 verdades que enseña la Biblia acerca de María. Pero no das las citas bíblicas para sustentarlas. Solo tomas algún texto que lo sacas del contexto y lo conviertes en un pretexto para que tus seguidores escuchen lo que a ti te interesa, lo que tú quieres. Está hablando de que María no intercede. No ha dado una cita bíblica que lo compruebe. Ahora tomas, por ejemplo, a 1 Timoteo 2:5.
justamente para contradecir algo que la iglesia nunca ha dicho. Para contradecir algo que la iglesia nunca ha dicho. Para eso tú tomas esta cita. Eso es lo que significa tomar el texto, sacarlo del contexto y convertirlo en un pretexto. La iglesia nunca ha enseñado eso que tú vas a rebatir según ese versículo. El problema de muchos protestantes es que no estudian. Leen lo que saben, pero no saben lo que leen porque no lo estudian. Dicen ser pastores, pero aún enseñan lo que aprendieron de sus pastores cuando eran ovejas. Por eso Jaciel no sabe distinguir entre interceder y mediar. No sabe distinguir entre interceder y mediar. No sabe. Por eso está equivocado aquí con todo lo que ha dicho. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. La iglesia lo ha enseñado siempre. Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Jaciel, esto es doctrina católica desde el principio hasta hoy. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, como nosotros. Eso es doctrina católica, si tú no lo sabías. Eso es doctrina católica que tú estás enseñando. Cuando citas cualquiera del Nuevo Testamento, tú estás citando doctrina católica que la iglesia nunca ha dejado de enseñar. Este versículo es como una caja que posee un regalo dentro. Tú sabes que es una caja, pero no sabes lo que tiene dentro, no sabes cuál es el regalo. Lo que hacemos los católicos desde María hasta nosotros, lo encontramos justamente en los versículos del 1 al 3 que tú no lees, porque tú nada más lees el versículo 5. Lee del 1 al 3 para que sepa qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que hace María, qué es lo que hacen los santos. Del 1 al 3. Que sé que tú lo has leído, pero no lo aceptas. No lo aceptas, porque tú quieres echar por tierra lo que la iglesia cree, y lo que la iglesia cree está sustentado en la Biblia que ella misma proclamó como palabra de Dios en el año 382 por el Papa San Dámaso I. Y ya yo le conté al principio lo que pasaba allí. En Juan 14, 13 al 14 que tú citaste, no está diciendo que no se puede interceder y que pidamos intercesión. No está diciendo que no se puede hacer eso. No significa que obviemos que podemos ir directamente a Dios, a Jesús. Y claro que nosotros lo hacemos, nosotros oramos directamente a Jesús, a Dios, pero eso no implica que porque oremos directamente a Dios no podemos decirle a María, intercede por mí. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros le digamos a María y a los santos que rueguen por nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Creen ustedes que las personas que nos dicen o que te dicen, ora por mí, acaso es que ellos no oran también? Pero cuando te piden que ores por ellos, es para que la oración tenga más fuerza. Porque ya no es una persona, sino una comunidad orando por ellos. ¿Creen que Jesús pudo convertir el agua en vino sin que se lo pidiera su madre? ¿Creen ustedes que sí? Yo digo que sí. Pero lo hizo después de haberlo pedido su madre. Y además de eso no lo iba a hacer, porque bien le dijo a su madre, no ha llegado mi hora. Ahora lo hizo porque ella se lo pidió. ¿Creen que sin la intervención de los apóstoles Jesús pudo haber curado a la hija de la cananea? Sí, la pudo haber curado, pero lo hizo después de que se lo insistieran los discípulos. ¿Creen que sin que la gente se lo rogara Jesús hubiera curado a la suegra de Pedro? Sí, claro que sí, pero lo hizo después que la gente se lo pidió. Tú dices, fíjense
que ninguno de los grandes apóstoles de Cristo ordenó a la iglesia a orar a María, de invocarla como co-salvadora de Cristo, con Cristo. Queridos hermanos que me siguen y que me escuchan, si ustedes leen Génesis 3:1 y siguiente y comparan lo que dice este protestante, se darán cuenta que este hermano utiliza la misma táctica de Satanás allá. Léanlo y comparen ahora. Como mentira mete la duda a Eva. O sea, el diablo con mentira mete la duda en Eva. Y le hace creer que es él el que dice la verdad. ¿No se dan cuenta que este hermano hace creer a sus seguidores cosas que la iglesia no cree ni enseña? Le hace creer que la iglesia lo cree y lo enseña cuando la iglesia ni lo cree ni lo enseña. ¿Para qué? Para ganárselos. Así le confunde las mentes y se los gana. Cuando han oído, aunque sea a una prédica de un indocto católico sobre María, lo han oído decir que María es co-salvadora con Cristo. Lo han oído decir que María es salvadora, mucho menos a cualquier otra persona que haya estudiado. Podría haber alguna persona, porque ustedes saben que YouTube, ahora cualquiera pues puede, cuando digo cualquiera no es despectivo, cualquiera puede abrir un canal y empezar a enseñar, aunque no sea un letrado, un académico, y ahí puede haber una persona que se equivoque con algunas cosas, y yo me puedo haber equivocado en muchísimas hoy, pero les aseguro que las citas que les he dado no se han equivocado en nada. Eso sí les aseguro. Tú dices, no existe en todo el Nuevo Testamento un solo versículo que le dé crédito a María, como que ella intercede por nosotros, ni que sea nuestra madre. ¿Saben, queridos hermanos, lo que significa dar crédito? Significa que ninguno creyó. Si tú dices que ninguno dio crédito, ninguno creyó en nada. Pero, ¿qué palabras dijo María como profecía o como mandato? ¿Qué palabra dijo María como profecía o como mandato para saber si se le puede dar crédito o no, y si en esa palabra ella intercede por nosotros o si es nuestra madre? Primero, vamos a ver dos frases. Todas las naciones me llamarán bienaventurada. Eso es una profecía de María. Y ya ustedes saben que fue cumplida. Todas las generaciones me llamarán dichosa. Lucas 1:46. Solo los protestantes no lo hacen. Solo ellos no dan crédito a esas palabras. Solo ellos no lo hacen. Hagan lo que Él les diga. Son palabras de María. Son palabras que aquí hay un mandato de María. Hagan lo que Él les diga. Solo los protestantes no lo hacen. Que ella es nuestra madre. Te daré dos citas también. Lucas 1:39 dijo Isabel, ¿y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Si ella dijo mi Señor, que se refiere a Dios, su Señor es Dios, entonces chequen que si Él es Dios, entonces su palabra en Juan 19, 26, 27 cobran sentido, y nosotros no podemos decir que Él no nos entregó como madre a su madre. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, ¿por qué no menciona el nombre del discípulo? Porque quiere que tú pongas tu nombre allí, si tú amas a Jesús. Dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y dice la Escritura, y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa. Querido hermano,
Si para usted toda palabra que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, que nosotros no estábamos ahí cuando eso, si ustedes creen que todas esas palabras se dicen también para nosotros, ¿por qué estas no? Si ustedes creen que la palabra que Jesús dijo a Mateo hoy me la dice a mí, si ustedes creen que la palabra que Jesús dijo a cualquiera de los apóstoles, a cualquier persona, hoy me la dice a mí, ¿por qué estas palabras también no me la dice a mí? Entonces, si verdaderamente me la dice a mí, yo tengo el deber de llevarla a mi casa porque ella es mi madre. Él en la cruz me la entregó por madre. Porque toda la palabra de Jesús ha de ser creída. Toda palabra de Jesús ha de ser acogida. Recuerden que ser cristiano no consiste solo en creer en Jesús, sino también en creerle a Jesús. El discípulo amado, algunos decimos que es Juan, pero la Biblia no dice que es Juan. El discípulo amado no dice que es Juan. Teológicamente también se podría explicar para que usted también coloque su nombre allí y se ponga usted como discípulo amado. Pero si usted es discípulo amado, llévese a María a su casa. Si no se la lleva, entonces usted no es discípulo amado, aunque lo diga. Para la iglesia, María es nueva Eva. Apocalipsis 12:1 y siguiente, o sea, confronte. Para la iglesia, María es la nueva Eva. Aquella Eva tropezó, pero esta nueva, por eso le di Apocalipsis 12:1. ¿Saben lo que significa Eva? En hebreo es dar vida o vivir. Por eso la hemos definido como madre de todos los que viven. Ella es la madre de la humanidad en la antigua alianza. Pero ella fue vencida por la serpiente. Por eso vino el pecado. En la nueva alianza, María es la nueva Eva. Madre de todos los que viven, madre de todos los creyentes, los verdaderos cristianos, los católicos. Y en Apocalipsis 12:1, ella no es vencida por la serpiente como fue vencida Eva en Génesis 3:15. Se enteran, pero María es la nueva Eva que viene para ser madre de la nueva humanidad. Por eso, querido hermano, si ella no es tu madre, bueno, pues claro, tú no eres parte de la iglesia. Tú no eres miembro de la iglesia, tú te fuiste, tú abandonaste. Y si abandonaste, claro que ella no es tu madre porque tú no eres de la iglesia. Ella es madre de la iglesia, pero tú no eres de la iglesia. Por eso, claro está, ella no está madre, pero intercede por ti. Porque ella espera que un día tú vengas a la iglesia de Jesucristo, a la que Él fundó. Ella intercede por ti. Sí, vamos a seguir escuchando lo último que tiene para decirnos nuestro hermano Jaciel. Jesús es más que suficiente para ser salvos, orar al Padre y acceder a todos los beneficios celestiales a través de Jesucristo. Así que María fue una gran mujer, la cual fue humilde y obediente a la voz de Dios y halló gracia delante de Él. Fue el vaso usado para traer a Cristo en forma humana al mundo, pero hasta ahí llega el protagonismo de María. La Biblia nos enseña que ella no puede salvarnos, no puede interceder por nosotros, no es nuestra madre y por último que es un error llamarla hoy en día la Virgen María, pues después del nacimiento de Jesús ella tuvo hijos e hijas con José. Por eso te recomiendo que te acerques a Dios a través del único canal y puerta disponible para llegar al cielo, Jesucristo, tu Salvador. Jesús es el único Salvador del mundo. La oración es la mejor forma de relacionarnos con Él, con Dios. Lo que María fue para Isaías 7:14, para Dios en Lucas 1:26, para Isabel en Lucas 1:37, la mujer anónima en la multitud, Lucas 11:27, para Juan en Juan 19:26-27, la iglesia que es cuerpo de Cristo, según Colosenses 1:18, y que es columna y fundamento de la verdad,
1 Timoteo 3:15, lo creyó, lo cree y lo creerá. Nosotros cambiamos la frase de vaso usado. Y nosotros no decimos que María es el vaso o fue el vaso usado para traer a Cristo, porque ustedes saben lo que significa cuando dicen el vaso usado. El vaso que usted usó una vez y ya no lo vuelve a usar más. Para nosotros ella es el camino. Ella es el medio que Dios usó para venir a nosotros. No un vaso desechable, un camino que Dios sigue caminando. Alguien que sigue siendo importante para nosotros, que fue y sigue siendo importante para nosotros, porque ella no está muerta, sino que está viva, y como que está viva, puede interceder por nosotros, no mediar. Y recuerden esto, Jesús fue mediador una sola vez y para siempre, pero la intercesión es siempre, es continua. Es continua, todos los días, cada momento, hora por hora, minuto tras minuto, hay personas intercediendo por alguien que le dijo, ora por mí. O aunque no se lo hayan dicho, usted reconoce que alguien necesita su oración y usted está orando por ellos, sin que se lo pidan. Eso es la intercesión. Pero claro está, el hermano Jaciel no ora por nadie porque él no cree en la intercesión. O va a decir, la mía sí porque yo estoy vivo y estoy orando por lo vivo. Pero para nosotros María está viva. Por eso para nosotros es válida la intercesión de ella. Porque también ella está viva, no está muerta. Porque Dios es su Dios. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estas son mis conclusiones. Queridos hermanos, hermanas. Les invito a leer más la Sagrada Escritura, leámosla, porque recuerden lo que dijo Pablo, 2 Corintios 11:14. El diablo se disfraza de ángel de luz y asimismo lo hacen sus secuaces. Entonces no nos dejemos engañar por todos los ángeles de luz que ahora están hablando en contra de la iglesia. No se dejen llevar de ellos. Hay que leer la palabra de Dios. Y si el video te ha gustado, si te ha gustado el método que usamos, dale que te gusta para que YouTube también se lo muestre a otros. Compártelo con otros. Algunos no tienen ni siquiera YouTube, pero compárteselo. Compártelo con otros. Además de eso, comenta y corrígeme si me tiene que corregir. Di lo que tenga que decir, pero comenta, porque tu comentario es necesario para mí. No necesariamente que yo vaya a leer todos los comentarios, pero leeré algunos y hay personas también que se nutren de los comentarios de ustedes. Entonces, además de eso, también si quieres, suscríbete al canal para que así también te lleguen todos los videos que vamos haciendo, desvelando la mentira, poniendo el antídoto al veneno de la serpiente antigua, al veneno de los protestantes, que no hacen más que querer destruir la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que buscan. Así es que, queridos hermanos, hermanas, pido a Dios que les dé la gracia necesaria para entender más y mejor su palabra. Que Dios esté con ustedes, dándole la fuerza que necesitan para ser fieles a Él. Que la gracia de Dios no se aparte de ustedes. Y que sean cada día mejores personas. Y además que le dé la fuerza para defender la fe. Que Dios les proteja, les acompañe, les cuide y les guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.